Las frases que nos dicen tienen un impacto poderosísimo en nuestra vida. Esto especialmente cuando se trata de la infancia. Las cosas que nos dicen cuando somos pequeños nuestros padres dejan una huella imborrable. Parece muy difícil sacarnos de nuestra cabeza esa palabra que te hizo sentir inútil, que te hizo sentir no querido, no merecedor de afecto. Está allí en tu mente dando vueltas. A muchas personas cuando les preguntas cómo fue su infancia, te dicen que tuvieron una infancia feliz. Sin embargo, pierden de vista cómo esas palabras que nos dijeron cuando éramos pequeños fueron calando en nuestra mente y dejando huellas muy profundas. Es importantísimo también entender que las palabras de nuestros padres, de la gente significativa, de alguna manera modeló el mundo que tenemos. No hace falta que hayas vivido un trauma terrible, de una experiencia de violencia, de esas de las que todo el mundo dice pobrecito, para que las palabras dejaran efecto. Y no te estoy invitando a que te victimices, ni se trata de justificar todas las cosas que pudimos haber hecho mal a costillas de lo que nos dijeron, pero sí hacernos conscientes sobre el impacto que tiene en la vida de los niños y en la vida de los seres humanos esas frases poderosas. Si te interesa este tema, por supuesto te tienes que quedar porque este es el episodio número 102 de Fuera de Consulta y mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba, el tema del día de hoy son las frases que marcan nuestra infancia. Es común que los padres utilicen expresiones de todo tipo sin ser conscientes del impacto que esto tiene. El tema de hoy surgió en el medio de una conversación con un amigo, Alexander Rodríguez, quien es parte de la familia detrás de Dynamic, que es una tienda en Venezuela que vende y provee soluciones de tipo multimedia, de creación de contenido, de equipos. Esto no es publicidad, por cierto. Y hablábamos y él me hacía mención a un video que yo había publicado recientemente sobre el tema de mandar a los niños a consulta. A los papás les es muy fácil aceptar, o a los adultos, que un niño debe ir a consulta, pero cuando se les dice a esos papás que no, que los que tienen que ir a consulta son ellos, bueno, ahí la cosa se pone increíblemente compleja porque los papás se sienten ofendidos porque es como que les estás diciendo que ellos tienen un problema. Y a veces no es que ellos tienen un problema, sino que son parte del problema y que mientras no tratemos esa dinámica, ese vínculo, ahí no va a mejorar nada. Lo cierto es que teníamos esta conversación y surgió la inquietud de decir, bueno, ¿y qué pasa con esas frases que decimos, esas frases que se le dicen a los niños y que tienen un profundo impacto? Y él me contaba una experiencia donde su hijo tuvo una pelea con un compañero y luego, hablando con el papá de este niño con el que tuvo la pelea, el papá le decía que bueno, que sí, que la verdad es que a los niños hay que prepararlos para la guerra, que la vida es una guerra. Y esta frase poderosa, y muy pesada, de alguna manera generó la reflexión de decir, ya va, ¿y qué pasa si todos nos preparamos para esto? ¿Cuáles serán las consecuencias? Y esto me llevó, en definitiva, a querer hablar del tema de las frases que marcan la infancia. Entonces, les pedí a ustedes que escribieran en @abelsaraiva, en la cajita de preguntas de mis historias, qué frases dicen los padres o les han dicho que les hayan marcado. Incluso les abría la compuerta porque estoy seguro que la mayoría de ustedes, que si bien son hijos de alguien, también puede que sean papás y ustedes mismos hayan sido autores de algunas de estas frases. Entonces, vamos a revisar. De hecho, les adelanto que no he hecho una curaduría previa de las frases, de manera que voy a estar reaccionando a ellas junto a ustedes y lo que están viendo y escuchando es mi impresión pues más fresca, más sincera, más real, ¿no? Vamos con la primera de estas frases. El que obra bien le va bien. Todo acto tiene su consecuencia, sea buena o mala. A ver, en principio uno se siente inclinado favorablemente al bien y qué chévere que uno pueda tener como esta proximidad con la idea de hacer las cosas bien. Pero lo que nos enseña la vida adulta, que es una lección dolorosísima, es que no siempre al que obra bien le va bien en inmediato. A ver, pongamos las cosas en orden. Sucede que si tú te portas bien consistentemente en la vida, no estás haciéndole daño a la gente, ayudas a otros, probablemente tu vida tenderá a ser mejor. Pero el hecho de que tú hagas esto no te garantiza
que te irá bien siempre. No te garantiza que no se te va a dañar el carro, no te garantiza que no te van a dejar, que no te van a engañar, que no te van a romper el corazón, que no te vas a enfermar, que no te vas a morir, que no te van a suceder cosas difíciles en la vida. No, porque confundimos mal con dificultades. Las dificultades forman parte de la vida, le suceden a los buenos y le suceden a los malos. Lo que pasa es que cuando tú cultivas dolor, cuando tú siembras daño, cuando tú causas malestar a otras personas, sin duda que eso se te regresa de alguna manera, porque es muy difícil que tú siembres espinas y coseches, por supuesto, pétalos, ¿no? O sea, ahí la cosa no va por ese camino, de manera que es de estas frases que uno tiene que decir sí a medias, sí a medias. Ok, vamos con la siguiente. Te voy a joder para que llores de verdad. Ya lloran sin motivos cuando son pequeños. Fíjate qué difícil es para los adultos entender lo que siente un niño. Muchas veces los niños, y esto es algo que hay que decir, que hay que destacar y creo que hay que educar, no saben expresar lo que sienten, pero sí sienten cosas que pueden ser válidas conforme a su edad. Por ejemplo, si tú eres un adulto y se te pierde, qué sé yo, no sé, un adorno, se te pierde algo que te importa, puedes tratar de buscarlo y a lo mejor continúas tu vida sin mayor relevancia. Pero resulta que si al niño se le pierde el juguete y llora por esto, nos parece una tontería, porque el juguete del niño nos parece una tontería, pero si a ti se te pierde el teléfono, te prometo que puede que a lo mejor no llores, pero sin duda vas a reaccionar de una manera que no es necesariamente desde la calma, desde la serenidad o desde la indiferencia, por lo que es vital entender que cada quien vive, sufre y experimenta cosas conforme a su momento, conforme a su edad, y esto es algo que debemos aprender a respetar. La verdadera empatía se trata de respetar el derecho que el otro tiene a sentir como sea que se sienta. No tenemos que estar de acuerdo con lo que la persona siente, tenemos es que respetar el derecho que tiene a sentir. Entonces, con los niños permanentemente invalidamos sus emociones, le decimos que es una tontería, que eso no vale nada, que ya está. Incluso somos capaces de decir que les vamos a dar un verdadero motivo para que lloren porque nos parece que lo que les pasa no es suficiente. Pilas, porque ahí está la semilla que después hace que ese niño, cuando crezca, empiece a cultivar patrones de relación que no son saludables, especialmente cuando pienso en esto, pienso en el caso de las niñas, ¿no? Les invalidamos sus sentimientos, pero luego cuando lo hace la pareja no entendemos por qué. Y no en todos los casos donde hay violencia basada en género, no en todos los casos donde hay una historia compleja en ese sentido, hay un entorno familiar donde el papá le pegaba a la mamá. No, a veces no, pero podemos tener entornos donde hubo violencia de otras maneras, donde se invalidaban las emociones y eso nos parecía normal, porque siempre hemos entendido que hablar de nuestras emociones, que expresarlas es una muestra de debilidad. Y yo creo que esto es algo que tenemos que comenzar a cuestionar desde ya. Otra frase que aparece acá dentro de las que ustedes compartieron, muchacho en casa ajena estorba. Esta es una frase interesante en dos sentidos. En un sentido pragmático, por supuesto que un niño que no es parte de una casa genera demanda, genera carga, genera de alguna manera una necesidad de atención y de cuidados que puede ser pesada para esos adultos que no son directamente los responsables del niño. Desde ese punto de vista, ok. Ahora, ¿qué impacto tiene para un niño escuchar esto, sobre todo cuando se dice en términos de tú no puedes estar en ese lugar o no debes estar allí porque un muchacho en casa ajena estorba? El estorba puede que para algún niño en particular le haga sentir no que hay una dinámica social, que hay unos cuidados, que hay un impacto, sino que él es un estorbo. Y esto es muy importante. Las palabras que nos dicen las vamos a interpretar. Las palabras no son solas. A un mismo niño le dices esa frase y a otro le planteas una distinta y van a entender y van a tener repercusiones diferentes. En algún caso a lo mejor el niño entiende el sentido pragmático y en otro traslada ese sentido de decir yo soy un estorbo y crezco pensando que voy a molestar a las personas. Entonces típico de ese caso de gente que dice yo prefiero no molestar y para no molestar entonces lo que hago es que me aíslo, me cierro, me encierro y esto por supuesto termina produciendo impacto en nuestra manera de conectar y de relacionarnos con el mundo. Otra frase, los trapos sucios se lavan en casa.
Yo creo que sí, pero esta frase tiene límites. Cuando digo sí, pero con límites, me estoy refiriendo al hecho de que hay asuntos que es mejor tratar en privado por la confianza, por las consecuencias que esto puede tener de cara a terceros. Pero el límite de esta frase está justamente en relación, por ejemplo, a situaciones de violencia. Cuando hay abuso sexual, cuando hay eventos de esta naturaleza, pareciera que las familias eligen el camino de no comunicarlo por miedo al estigma, por miedo a que esto se exponga, por miedo a generar malestar, por miedo a generar pues un señalamiento sobre la familia. Pero la verdad es que los hechos de violencia, especialmente en casos de violencia sexual, deben ser denunciados, deben ser abordados, porque cuando un agresor sexual no es atendido a tiempo, no es tratado a tiempo la situación, puede con muchísima frecuencia repetir. Y en el momento que yo elijo no denunciar, entonces dejo un manto de impunidad, dejo un silencio que fractura las relaciones y que muchas veces llega a que se trate de hacer como si nada hubiese pasado. Y esta es una de las cosas que más reclaman las víctimas y que más les duele, la idea de tener que convivir con el agresor y con el entorno que sabía que esto estaba pasando y no hicieron nada. Entonces, ojo con estas frases que pueden formar parte de nuestra historia de vida, pero que no son verdades absolutas. Y un poco a lo que quiero llegar también es que nos detengamos a hacer este ejercicio de reflexionar cuántas cosas nos han dicho pueden tener valor de verdad para nosotros, pero que a lo mejor nunca nos atrevimos a cuestionar. La siguiente, sé que lo puedes lograr. Que bueno, hoy de hecho una seguidora me mandaba un audio de su hija quien contaba las frases maravillosas de soy buena, soy suficiente, soy inteligente, soy querida, soy capaz. Y lo contaba con un entusiasmo que a mí me resultó profundamente conmovedor. Y me resultó conmovedor porque así como hay frases que negativamente pueden perjudicarnos, que negativamente pueden causar un impacto que nos marca de por vida, también podemos sentar las bases de una crianza sana, de una salud mental plena en la que yo me siento merecedor de amor, de cariño, de respeto, donde reconozco mis habilidades, ¿me entienden? O sea, esto es muy importante porque escúchenlo bien, lo que le decimos y lo que pasa con los niños en la infancia marcará su salud mental en la vida adulta. No tengan duda que la mayor parte de los trastornos mentales y afectaciones de la salud mental está directamente proporcional y directamente relacionada con lo que sucedió en la infancia. Ojalá seamos conscientes de esto para que hagamos que durante ese periodo pasen cosas buenas para los niños. Vamos con la siguiente. No me regalan las cosas. Bueno, yo creo que basta tener un niño en casa y basta ser adulto para entender lo difícil y que puede ser mantener económicamente. Mis amigos que son papás permanentemente hablan de lo complejo, de los gastos, de cómo llegar a fin de mes, de lo que representa pagos de colegios, clases, médicos, salidas, juguetes, alimentación, calzado, vestido, que además se va renovando con el tiempo. Pero hay algo que vale la pena poner aquí sobre la mesa y sobre todo porque este episodio, ya lo he dicho, está orientado al mundo adulto. Es lo siguiente. ¿Saben qué es difícil de entender para un niño? La noción del dinero. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un adulto que, bueno, que ya entiende y tiene un nivel de abstracción que le permite saber que ese papel con el que se paga o esa transferencia que hacemos desde el dispositivo móvil no sucede de forma automática, sino que tiene que haber un trabajo que genera un recurso. Ese recurso está expresado en un elemento que es simbólico, pero que sirve para obtener bienes concretos. Es decir, el dinero es una abstracción, el dinero no es una cosa tan sencilla de ver. Los niños entienden que con dinero se compran cosas, pero ¿de dónde sale el dinero? Y acá otro cuento de una amiga que escuché esta semana y creo que viene como anillo al dedo. Ella decía que salía con su hija y su hija no recuerdo qué le pedía que le comprara y ella en ese momento le dice como que no se puede en este instante. Y en ese punto en el que le dice que no se puede, la niña le dice, pero ¿por qué no sacas dinero de la computadora? La computadora en este caso hacía alusión al cajero electrónico.
Entonces ella, por supuesto, se muere de la risa. Lo cierto es que luego llega la niña a la oficina y además hay como una conversación de que sí, de que no es que solo llegar a la computadora, sino que para que en la computadora hubiera trabajo, hubiera dinero, su mamá tenía que hacer un trabajo y que había una persona, a quien esta amiga nombra, que era la administradora del sitio donde ella trabajaba, que era quien le depositaba el dinero para que ella pudiera hacer todo esto. Entonces, la siguiente vez que la niña va a la oficina, le dice a la señora en cuestión: mira, yo te quiero pedir que por favor le deposites más dinero en la computadora a mi mamá para que ella me pueda comprar las cosas que yo necesito. Entonces, por supuesto, todo el mundo estaba muerto de la risa, pero esto nos pone también en alerta sobre muchas veces un gran conflicto que ocurre con respecto a los niños, y es que los adultos creemos que los niños entienden de la misma forma que nosotros. El desarrollo evolutivo de los niños lleva a que conforme el niño va creciendo, va aumentando su capacidad de entender. En todas las etapas hay algún tipo de entendimiento, pero ese entendimiento no es exactamente igual al de los adultos. Por lo tanto, debo saber, debo tener muy presente que hay cosas que a mí me parecen evidentes y que creo que tendrían que serlo para el niño, y es que el niño no las entiende no porque no quiera, no porque sea malo, no porque sea un inconsciente, sino porque no está en el momento de poder entenderlo. Entonces, esto es algo que si yo lo comprendo y entiendo mejor el desarrollo de los niños, por supuesto que voy a tener muchísimo menos conflicto, porque entiendo que cuando el niño me pide, que cuando el niño hace, pide y hace, no es que necesariamente me lo está haciendo a mí para causarme algún tipo de malestar. Otra frase: siempre que hagas algo, pregunte, ¿le estoy haciendo daño a alguien? Si no, es no. Fantástica frase. Si yo estoy haciendo algo, estoy lastimando a otra persona. Es una frase que nos conecta con los límites de nuestra acción, con la empatía. Yo hoy que estoy buscándole la quinta pata al gato, lo que pondría de manifiesto es que esta frase es muy buena y muy poderosa si yo la conecto con el derecho que tengo, por ejemplo, a ser feliz. Porque si yo, por ejemplo, creo que cuando hago algo que conduce a mi felicidad, lastima al otro porque yo no tengo derecho a ser feliz, la cosa se complica. A ver, y yo creo que todos tenemos derecho a ser felices sin lastimar, pero sí que es importante que hay cosas que van a formar parte de nuestra felicidad que a lo mejor no le encantan a otra persona, pero tampoco le está violentando un derecho, lo estoy agrediendo, le estoy lastimando por vía directa. A lo mejor alguien se siente triste cuando yo le digo no, pero bueno, para yo poder tener paz, de pronto tengo que decirle que no, y no le estoy causando una violencia, no le estoy causando un daño irreparable, no le estoy haciendo algo que no pueda ser abordado, ¿me explico? O sea, en ese sentido hay una responsabilidad de que cada quien asuma cómo se siente y bueno, lo pongo sobre la mesa. Uy, esta frase esta que sigue, vale la pena que la escuchen. Júntate con las bonitas para que consigas novio. Perro, ¿qué presión tan fuerte hay sobre el mundo femenino en relación a ser aceptado, gustar y cómo debe darse este tipo de relación? Que además, a priori, a mí me parece como paradójico, porque si no eres percibida como bonita, te juntas con las bonitas, la probabilidad de que, en teoría, las escojan a ellas primero es muy alta. Pero luego viene algo: júntate con las bonitas. Quiere decir que tú de pronto no eres parte de ese grupo. O sea, a priori no suena como de un igual. Y en cualquier caso, ¿para qué necesitas tú ejercer presión para conseguir un novio? O sea, ¿qué necesidad hay de promover activamente algo que va a pasar en el momento que tenga que pasar, si se siente natural, si es coherente, de forma tal que hay allí también, de nuevo, de esas presiones del mundo adulto, para que los niños se comporten como se deberían comportar los adultos, entre comillas, y cuando esto sucede, por otro lado, tenemos esa doble moral terrible donde nos cuestionamos, nos indignamos, nos parece que hay un comportamiento precoz allí del cual muchas veces los adultos somos promotores. Por aquí estudia y prepárate para que no tengas que depender de nadie. Venezuela nos ha enseñado que tú te puedes estudiar y te puedes preparar e igual siempre vas a depender en alguna medida. Aquí dos cosas sobre este punto en particular. Ciertamente los seres humanos, como bien dice el budismo, somos interdependientes, o sea, pensarnos aislados de otros creo que es un grave error y es una falacia, porque en el fondo siempre estamos conectados con alguien. La preparación y el estudio nos da herramientas que nos podrían permitir mejores condiciones de vida, pero no es el estudio automáticamente. Hay que juntar el estudio con habilidades blandas, con un contexto adecuado y sí,
un poco de suerte para que todo esto se engrane y pueda haber un resultado. Pero la promesa social de que el estudio te haría salir adelante en términos económicos es una promesa que hoy tendríamos que revisar, que cuestionar y que quizá pudiéramos hasta dedicarle un episodio de Fuera de Consulta. Por aquí otra frase, mi papá decía mejor caerse que andar guindando. Un poco la idea de asumir las consecuencias y entrarle a lo que va a pasar sin estar dando vueltas alrededor de los temas y sin estar un poco esquivando las cosas. Yo creo que es una buena frase. A ver, lo que habría que advertir es que a veces las caídas duelen, pero el dolor es parte de la vida. El dolor no es algo que está reñido con el crecimiento y con el bienestar. Más frases. La misma persona comparte otra frase. Y me decía también, mejor ponerse rojo una vez que rosadito varias veces, ¿no? Creo que este papá apostaba un poco en esa dirección de, mira, ¿sabes qué? Te toca jugártelas en la vida, asumir la vida y las consecuencias de lo que hagas que estar con tibiezas. Yo creo que es una recomendación interesante, ¿no? A veces por miedo a las consecuencias evitamos aquello que realmente queremos, vivimos huyéndole de alguna manera a nuestro deseo. Buena frase, buena frase. Mamá siempre me dijo, esta es otra, que los hijos son una carga, un error. Ahora me exige que sea madre, pobre, que siga esperando. Pero es que lo dices y creo que estás hablando de una verdad del tamaño de una catedral. Imagínate tú decirle a un niño que los hijos son una carga, por supuesto, con 2 dedos de frente tú sacas la cuenta y dices, soy una carga para mis padres, pero luego quiero que tú también formes parte de esa tradición y entonces no quería ser madre, pero de pronto sí se me antoja ser abuela. Mucha de la gente que no tiene hijos hoy elige no tenerlos porque este tipo de experiencias estuvieron presentes en sus vidas. Ojo, que no todo el que no quiere tener hijos lo hace desde un lugar traumático. También es válido elegir no querer ser papá o mamá porque ese deseo no está. Y creo que es hasta más sano el que lo tiene claro que aquel que termina siendo papá por accidente y traslada, comparte, proyecta traumas, miedos y daño sobre sus hijos que no pidieron venir a este mundo. Tema largo, tema que da para la reflexión. Cierro con 2 más. Como eres nadie, nadie te va a querer. Vas a llegar a vieja sola. Ahora es ella quien está sola en su vejez. Bueno, es este proceso de ida y vuelta que hablaba al inicio del episodio sobre lo que sembramos, ¿no? O sea, de pronto si yo siembro violencia, si siembro discriminación, si siembro palabras hirientes, cuando llegue el momento en que estoy esperando recibir cuidado, atención, afecto, puede que no llegue. Puede que no llegue. Esa frase de honrarás a tu padre y a tu madre que está escrita en la Biblia y que creció en muchos de nosotros como un mandato, hoy empieza a ser cuestionada porque hay padres que si no sembraron afecto, no lo van a poder cosechar. De pronto no basta con haber estado allí, con haber existido. Hay que sembrar amor, hay que sembrar afecto, hay que generar un proceso en el cual el cuidado sea una consecuencia natural de la vida, pero bueno, también tenemos una responsabilidad. Una vez que identificamos este tipo de heridas en nuestra experiencia, identificamos este tipo de eventos, tenemos también nosotros que sanar, porque de pronto pudiéramos conectar con la idea de la maternidad, de la paternidad, de este tipo de experiencias desde otro lugar que no necesariamente es repetir el patrón. Ojo con esto. La última. Que si volviera a nacer jamás sería madre. Ojalá nos muriéramos para quedar libre de carga y ser feliz. Bueno, como ven, hay muchas personas que tienen experiencias difíciles de frases muy duras. Yo quiero traer otras sobre la mesa. Por ejemplo, sobre el tema del peso. ¿Ok? Muchas veces escuchamos madres decir a sus hijas, si sigues así de gorda nadie te va a querer. Y después nos preguntamos por qué hay tantos trastornos de la conducta alimentaria, de la imagen corporal, cuando en el fondo entendemos que quizá detrás del deseo de esa madre o de ese padre había una búsqueda de hacer que su hijo tomara conciencia sobre la forma en que estaba comiendo, sobre la forma en que estaba cuidando o atendiendo su salud y queriendo que se mantuviera en un peso adecuado, utilizando el miedo y el dolor como una forma de herramienta, ¿no? Como para decir, bueno, para que te duele y no lo sigas haciendo.
pero es que este no es un mecanismo efectivo. Por el contrario, y yo que se los puedo decir en primera persona, que viví como una persona obesa, el hecho de que te sientas mal por la obesidad no hace que dejes de comer, al menos no en la primera parte. Puede que incluso esa ansiedad se multiplique al punto de que comas más, de que tu salud se deteriore peor, o que esos ciclos, por ejemplo, que sucede muchísimo en la anorexia y en la bulimia, de una ingesta compulsiva y luego viene una purga. O sea, hay como un montón de elementos que se van dando a partir de frases como esta. Sobran también los ejemplos de mientras vivo bajo este techo, esta es mi casa, estas son mis normas, esas las hemos escuchado todos y luego pudiéramos querer no repetirlas, pero luego cuando somos padres terminamos apelando a este tipo de recursos porque formaron parte de nuestra experiencia y entendemos la responsabilidad y lo difícil que puede llegar a ser. Creo que también vale un poco la pena, sobre todo, entender las palabras pesan no solo por lo que son, significan genéricamente, sino quién las dice. Cuando quien te dice una palabra dolorosa es tu padre, es tu madre, es tu hermano, es alguien importante para ti, pesan distinto, duelen distinto. Un maestro que te diga que no sirves, que mejor te retires, causa un daño del que no es ni ligeramente consciente, pero que puede llegar a durar toda la vida. De la misma manera que las frases positivas, las frases de amor pueden ser profundamente significativas. Ese tú eres valiente, bueno, valioso, merecedor de amor, talentoso, inteligente, en fin. Este tipo de frases también siembran. Pareciera por alguna razón que nos aferramos mucho más a aquellas que duelen que a estas que sanan, pero a la vez, en un momento determinado, este tipo de palabras pueden llegar a hacer una enorme diferencia. Frases como te pego porque te quiero, esto me duele más a mí que a ti, empiezan a generar dobles sentidos, contradicciones que luego se expresan en cambios muy llamativos del comportamiento de la vida adulta. Hay que ser, sobre todo, y esta es un poco la apuesta de este episodio, coherentes en términos de qué le estamos diciendo a nuestros hijos, cómo estamos hablándole a los niños, para entender que si bien siempre habrá un ejercicio de interpretación, traumas de la infancia a sanar que no están causados necesariamente por historias de terror, nosotros podemos mitigar el efecto de muchas de estas frases, de muchas de estas cosas que decimos sin medir su impacto. Creo que tenemos que aprender los adultos cuánto impacto podemos causar en la infancia. Sé que muchos de nuestros padres dijeron cosas en ese momento sin conciencia del daño que podían causar. Hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Pero hoy, tú que estás viendo este episodio, que estás escuchándolo, que sabes, no te puedes dar el lujo de fingir demencia. No te puedes dar el lujo de mirar a otro lado sin entender la responsabilidad que tienes en tus manos. Creo que para otro momento pudiéramos hablar de este mismo tema, de frases que dijeron nuestros maestros. Frases que nos marcan y seguir desentramando, seguir justamente mirando eso que esconden las palabras, que esconden algunos de nuestros recuerdos y que dejaron huellas profundas en nosotros para sanar, para salir adelante, para poder construir y reconstruir nuestros patrones y formas de relacionarnos con el mundo. Si te gustó este episodio, por favor, deja un comentario, suscríbete al canal de YouTube, deja una reseña en la plataforma en la que lo escuches, en la de tu preferencia, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker o cualquier otra. Es muy importante para que este contenido llegue a más personas. Deja tu comentario, síguenos en @belsaraiva y @fuera de consulta, porque por allí siempre estamos compartiendo el contenido que, bueno, desde el corazón generamos, sin venderte nada, no hay misterio acá, solo un deseo profundo y genuino de acompañar, de ayudar desde lo que sabemos hacer para poder pensar la vida de una forma diferente. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad.